profundamente el honor que tenemos de tener entre nosotros al doctor Marcos Aguinis. El doctor Aguinis, como ya todos sabemos, es escritor, ensayista, médico psicoanalista, fue secretario de Cultura de la República Argentina y doctor honoris causa de la Universidad de Tel Aviv y de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nos acompaña también con mucho gusto hoy la señora Fanny Mandelbaum, quien va a entrevistar al doctor Marcos Aguinis. Fanny es periodista, locutora, conductora y psicóloga social. La verdad es un gran gusto poder contar entre nosotros en la tarde de hoy a estas dos grandes personalidades y a estos dos grandes pensadores de la cultura nacional e internacional. Fanny, te doy la palabra para que comiences la actividad con Marcos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a amigos de Israel. Para mí es un honor y un placer poder charlar con Marcos, más que nada. Y hay dos cosas que te olvidaste de decir: neurocirujano y concertista de piano. Todo eso pertenece al largo currículum vitae que tiene Marcos Aguinis. No voy a decir todos los premios que ha ganado, porque son innumerables, y realmente, Marcos, bienvenido a esta sala, y muchísimas gracias a todos los que están del otro lado de las pantallas. Y a mí me gustaría empezar, no lo estoy viendo, Marcos, te estoy viendo a vos, así que si podemos pasar a ver la imagen de Marcos. A ver. ¿Escuchás ahora? ¿Me escuchás ahora? Ahora Lo veo y lo escucho. Sí, te veo y te escucho. Bien, perfecto. Bien. No, decía que si tuviera que leer tu currículum, Marcos, me llevaría media hora de lectura, así que eso lo dejo para después. Quiero empezar a hablar de Marcos chiquitito, me imagino delgado, menudito, corriendo por las calles de Cruz del Eje y yendo a un médico que todos hubiéramos querido tener cuando éramos chicos y ahora que somos grandes. ¿Empezamos por ahí? ¿Cómo no? Bueno, gracias, Fanny, por el abreviado currículum. No aburriremos a nuestra audiencia. Efectivamente, yo pasé mis primeros 12 años en Cruz del Eje. Cruz del Eje está en el noroeste de Córdoba, de la provincia de Córdoba, cuando ya se sale de la parte serrana o turística. Es una zona hundida, baja, que abandona ya las sierras y por donde pasa un pequeño río. La historia es que en ese río, al cruzar ese río, una carreta quebró su eje y tuvo que quedarse allí. Finalmente se decidió ponerle Cruz del Eje porque se hizo una cruz con el eje de esa carreta. Mi papá, cuando se burlaba en yiddish del pueblo, que era muy caluroso y muy hundido, decía en yiddish Cruz del Loch. Loch significa hueco, pozo, agujero, Cruz del Loch. Agujero. Agujero, sí. Y bueno, allí pasé mis primeros años, pasé mi pubertad, mis primeros años de adolescencia, y cursé la escuela primaria y los 2 primeros años de la secundaria. Desde luego que eso influyó mucho y sería largo contar la cantidad de aventuras que tuve y que se fueron filtrando sin que yo muchas veces me diera cuenta en mis libros, en mis ensayos, mis novelas, en mis cuentos, porque sabemos bien que en esa época uno tiene muchas aventuras y generalmente las olvida, las niega. Pero yo las tuve y las recordé muchas veces. Bien, ¿Quién fue tu médico cuando eras chico? ¿Quién era tu médico fue cuando eras chico? El doctor Arturo Iria fue mi médico de infancia. Él trabajaba en Cruz del Eje, era médico de Cruz del Eje, está todavía su consultorio, su casa, y él viajaba a Córdoba, cuando hacía como vicegobernador de la provincia y después como diputado nacional. De modo que lo conocí muy bien. Muchas veces mis padres me iban a esperar en la estación cuando yo viajaba a Córdoba, en el tren, que en aquella época andaba bien. Y entonces se encontraban con Arturo Ilia, hablaban con él, y yo muchas veces me encontraba con él en el ómnibus, en el tren donde viajábamos, y siempre tenía un libro en la mano, y cuando no se le acercaba a la gente para interrumpirlo, se la pasaba leyendo. Era un hombre
extraordinariamente modesto, que incluso venía a mi casa cuando yo tenía algún dolor, algún problema, fiebre, etc. Y tuve ese privilegio de tenerlo como paciente, ser yo el paciente de él. Y un año antes o 2 años antes que falleciera, me encontré con él en el aeropuerto de Buenos Aires para recoger el equipaje, y lo vi. Entonces nos saludamos con gran afecto. Él estaba muy lúcido todavía, me recordaba muy bien. ¿Cómo estás, Marco?, me dijo. Y bueno, fue una gran emoción de saludarlo y verlo. Todavía la sociedad no había alcanzado a comprender el gran presidente que fue, un verdadero modelo. Ese es un modelo de ciudadano, no los modelos que actualmente se señalan como tales, ¿no? De modo que tuve ese privilegio extraordinario. Sí. Tengo entendido que cuando lo obligaron a dejar el gobierno, Marcos, tengo entendido que cuando lo obligaron a dejar el gobierno, él Sí. no podía volver a Cruz del Eje porque no tenía vivienda. Sí, efectivamente. Eso fue cuando lo expulsaron del gobierno de Córdoba, donde él era vicegobernador y no tenía vivienda. Él no cobraba honorarios. Él tenía una palancana en su habitación que funcionaba de consultorio, y cuando el paciente le decía, ¿cuánto le debo, doctor?, él decía, poné en la palancana lo que te parezca. Y cuando el paciente le decía, doctor, este medicamento que me dio usted es muy caro, ¿cómo lo voy a comprar? Saca de la palancana. Ese era el mecanismo financiero que usaba este ciudadano ejemplar. Y efectivamente, cuando él lo echaron de la gobernación de Córdoba, él dijo, bueno, volvería a Pergamino, donde tengo amigos, familiares, porque él provenía de allí. Y la ciudad de Cruz del Eje se puso en movimiento rápidamente para juntar dinero y comprarle una vivienda. Cuando yo visité la casa de Ilia, hace unos años, fui a ver, por supuesto, la casa de él. Y me pareció muy pequeña. Claro, yo la vi cuando era chico y me parecía que era bastante grande. La vi ahora tan pequeña, el dormitorio apenas entraban 2 personas, el consultorio era pequeñito también. Y encontré un libro que me mostró su hijo, que en ese momento me acompañó en la visita. Y en el libro estaba la lista de la gente que había donado dinero para comprar la casa. Y encontré el nombre de mi padre, que había donado dinero para su casa. Me conmovió intensamente, porque mi papá era un mueblero judío, pobre, por supuesto, que él solo tenía que a veces levantar los muebles para ponerlos en el camión, y donó dinero para Arturo Illia. Me sentí profundamente emocionado de la calidad humana que tenía mi padre y que se daba cuenta quién era Arturo Illia. Se congeló la imagen, me parece. ¿Cómo se despertó en vos la pasión por escribir? Porque tengo entendido que en la primaria ganaste un concurso, o estoy equivocada. Sí, un concurso mínimo, por supuesto, como ocurre con los chicos. Pero yo prácticamente a los 10 años comencé a dibujar y a escribir. Tenía esa vocación artística, si queremos llamarla. Leía muchísimo. Había una biblioteca al lado de casa, una biblioteca pública, a donde yo iba a buscar los libros para leer, los libros de aventura, desde luego. Y allí me leí casi todo Salgari, el libro de Julio Verne, como ocurre con los chicos. Yo recuerdo que me dormía leyendo, y mi papá venía a mi cama para apagar el velador y sacarme el libro de mi abdomen, de mi regazo. Y ahí empecé a tener ganas de escribir. Y comencé a escribir, a repetir historias que mi papá me contaba especialmente. Mi papá era un hombre que tenía vocación artística, porque le gustaba cantar, y me contaba las historias de la Biblia. Por ahí empecé yo a tener mi afecto por la Biblia. Y bueno, empecé a escribir, no me acuerdo bien los temas, pero por ahí empezaba mi vocación. Prácticamente a los 11, 12 años comencé a escribir pequeños cuentos. Y bueno, en el colegio secundario, ahí ya la cosa se volvía más interesante. Empecé a escribir cosas más valiosas, más importantes, y allí fue donde me reconocieron en un concurso literario de la escuela, que lo mío era bastante bueno. Entonces el profesor de literatura me llevó a una parte y me empezó a señalar los errores que yo había cometido. Que aquí no se pone punto, se pone punto y coma, acá se pone coma solo, punto y aparte. Y me daba cuenta que había que corregir muchas cosas, y a partir de ahí empecé a leer con mucha más atención, a ver cómo era funcionalmente el puntaje, y la Z, la S, qué sé yo.
bueno, así empieza mi historia literaria, empezando a ver con mucha atención cómo son las definiciones, los cuidados que uno debe tener cuando escribe. Y fundamentalmente, escribir para que a uno lo comprenda. Y también era muy importante no repetir palabras, ni repetir siquiera sinónimos. Si uno pone rojo, no poner escarlata. No, evitar los sinónimos. Si ya está puesta la palabra y está descrita la situación, no hace falta, porque eso empalaga o arruina, hace un pantano de letras, y no hace falta que eso ocurra. Ahora, la importancia de un profesor que se ocupe de los alumnos marca la vida de una persona, indudablemente, y quizás marca la vocación de esa persona, porque la lectura, el profesor, el haber escrito un cuento que fue leído por todos los chicos y haber ganado un premio, te marcó. Pero ¿qué tuvo que ver el piano en toda esta historia? Bueno, te cuento porque en este momento me recuerdo que el cuento que escribí yo era sobre la guerra gaucha, porque en el momento era muy exigente porque nos hacían leer algunos capítulos de la guerra gaucha de Leopoldo Lugones, ¿no? Bueno, sobre eso era mi escrito, efectivamente. Entonces ahí empecé a imaginarme cómo era el gaucho andando a caballo. En mi casa había un caballo, por supuesto, porque en aquella época mi papá no tenía dinero para comprarse un auto. Entonces tenía un sulky con un caballo. Y yo al caballo lo lavaba, lo cepillaba y le daba de comer también. Bueno, estas son aventuras de aquella época. Y con respecto a la música, me acuerdo que yo quería estudiar piano y bueno, finalmente mi mamá me llevó a la única profesora de piano que había en Cruz del Eje. Una profesora de piano que solamente tenía 2 pianos. Uno para los estudiantes, que golpeaban las teclas como si fueran martillos, y otro que era el piano de ella y que llevaba a los estudiantes más adelantados. Es una profesora que no puedo olvidar porque tenía un extraordinario oído. Ella se iba a cocinar al fondo de la casa y yo tocaba el piano de adelante, y cuando yo me equivocaba en una nota me gritaba de allí, do mayor, re, sol mayor, sol menor, qué sé yo. Entonces la recuerdo con mucho afecto, y me acuerdo que a los pocos años de comenzar mis estudios de piano, se celebraba los 100 años de la muerte de Chopin. Y en esa época Chopin era muy apreciado porque se difundía con gran éxito la película Pasión Inmortal. Pasión Inmortal, que era la vida de Chopin, que tuvo extraordinario éxito. En colores era la película, que mucha gente la recuerda todavía. Hermosa película. Y yo a partir de ahí me enamoré, por supuesto, de Chopin y empecé a querer que me enseñe a tocar cosas de Chopin. Entonces aprendí a tocar una polonesa de Chopin, un vals, una mazurca. Cuando se cumplió el aniversario, 100 aniversario de Chopin, ella organizó un concierto al aire libre, porque no podía organizar un concierto en su casa, que era muy pequeña. Y la casa de ella estaba frente a la plaza del pueblo. Puso un micrófono, el retrato de Chopin en la puerta, y al frente del concierto de la casa de conservatorio de ella estaba la iglesia. Entonces invitó al cura, y el cura se sentó al frente de la iglesia, al otro lado de la plaza, para escuchar. Y bueno, yo toqué en ese micrófono, toqué creo el vals de Chopin y la polonesa en aquel momento. No la habré tocado muy bien, pero bueno, lo toqué por micrófono. Ese fue mi primer concierto. Yo tenía en ese momento creo 14 años, algo así. Y eso quedó imborrable en mí. Y luego se celebró el Día de la Música, que es el 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia. Ayer. Ayer. Fue ayer. Ayer. La Santa de la Música. Entonces se celebró Santa Cecilia. Santa Cecilia, el Día de la Música. Y yo en ese momento ya me estaba enamorando de 2 compañeras del conservatorio. Una rubia y otra morocha. Yo tenía 13 años o 14 años. Decí, ¿por qué te estás riendo? Me estoy riendo porque cerca está Nori, mi actual esposa, que se está enterando de cosas muy raras que uno hacía cuando era irresponsable. Y yo quería conquistarlas tocando el piano, ¿te imaginas? La tensión mía es tremenda. Pero en fin, algo hice. Al final no enganché a ninguna de las 2, me enganché con una tercera. Pero en fin, son historias que quedan en el subconsciente, como se dice, o el inconsciente. Sí. La lectura, la escritura, la música, ¿cómo se pasa de ahí a la medicina? ¿Por qué?
Bueno, mira, yo cuando terminé el secundario tenía 15 años, ¿no? Tenía 15 años y yo tenía que seguir alguna carrera seria en ese momento. Espera. ¿Por qué 15 años? Si todos A ver. terminamos a los 17, 18. Espera, a ver. Yo a los 13 años hice mi bar mitzvah. Y yo tenía en ese momento 13 años y estaba en el colegio secundario, primer año o segundo año. No me acuerdo bien. No tiene importancia. No tiene importancia. Y diste exámenes libres. Di exámenes No libres. tiene importancia. Pero No tiene importancia. me sorprendiste. Terminé rápido. Terminé Me rápido el sorprendiste secundario. bachiller a los 15 años. Bueno, Terminé rápido el secundario. terminaste. No, ¿Y por qué sí, elegiste medicina? ¿Por qué elegiste medicina? Me gustó la medicina porque de todas las carreras posibles, ingeniería no me gustaba porque yo era malo en matemáticas. Porque había estudiado mal matemáticas, me habían enseñado muy mal y hasta el día de hoy soy malo en matemáticas. Ni siquiera sé calcular bien cómo se divide una cuenta cuando iba con varios amigos a comer a algún lado. Derecho no me parecía interesante, porque decía, era una cuestión de discusiones y discusiones, y donde no gana el que tiene razón, sino el que maneja mejor el juicio. Y eso me desilusiona. Y por otro lado me pareció que la medicina, con los recuerdos que yo tenía de Ilia, y los recuerdos que tenía de las cosas buenas que se hace como médico, fue lo que más me interesó. Y ahí me metí en medicina. Lo que sí me recuerdo es que cuando entré a medicina, la primera materia que uno estudia es anatomía. Anatomía. Y recuerdo muy bien que cuando fui a la primera autopsia, yo no había visto nunca un cadáver. Y me sentí mal. Y tuve que salir porque sentía que me iba a desmayar. La segunda vez ya pude ver el cadáver con toda claridad, pude hacer disecciones, y te imaginas más adelante, operaba como neurocirujano, sintiendo una total desconexión entre las manos que hacen su trabajo y los sentimientos que se van a otra parte. Es decir, cuando uno es neurocirujano, la cabeza de uno se divide entre lo que uno debe hacer con gran precisión, con tremenda delicadeza, y los sentimientos que uno le produce saber que abajo está un ser humano que puede morir si uno se equivoca en un microscópico detalle. De modo que a partir de ahí mi cabeza empezó a cambiar, empecé a sentir cosas distintas, empecé a funcionar de otra forma. Por un lado estaba la cabeza, los sentimientos, y por otro lado estaban las manos, que se movían con total independencia. Imaginás que la neurocirugía exige una gran calidad en los movimientos. Un mínimo movimiento equivocado puede producir la muerte de un paciente. Y bueno, fue desarrollándose esto hasta que después de recibido de médico, que me recibí ahí sí temprano, porque era la época en que se rendían materias libres. Y yo estudiaba con unos compañeros, uno era Emilio Kushnir, que vive en Córdoba, y bueno, me recibí antes de tiempo. Hice la carrera de medicina en 5 años, rapidísimo. Y al terminar, gané una beca para venirme a Buenos Aires. Aquí trabajé 1 año como neurocirujano, fortaleciéndome, mejorando mi calidad, y me presenté una beca para ir a Francia, a ir a la facultad ¿cómo se llamaba? El gran escuela de La Salpêtrière, el gran hospital La Salpêtrière de París, donde había enseñado Charcot y había pasado Freud y otras grandes personalidades de la historia de la medicina. Y en Salpêtrière trabajé 1 año y medio con gran resultado, porque empecé a sentir cosas distintas a lo que sentía antes. En aquella época se creía que con la cirugía se podían corregir los trastornos psíquicos. Había incluso operaciones que se llamaban psicocirugía. Y el profesor que me enseñaba allá, en París, había escrito un libro muy grande sobre la psicocirugía. Bueno, yo empecé a trabajar con la psicocirugía, empecé a estudiar los pacientes que eran operados, y me daba cuenta que la operación no era tan exitosa como se creía. Que los trastornos por los cuales se había hecho la operación volvían al cabo de 4 o 5 o 6 meses. Entonces yo me decía, si vuelven, ¿para qué hacer semejante operación? Y fue la época en que comenzaron a producirse psicomedicamentos. Hasta esa época, estoy hablando del año 1960, no existían muchos psicomedicamentos. Solamente se usaba el Ampliactil en aquella época. No se conocía otros. Y los sedantes, por cierto. Y bueno, a partir de ahí
comencé a trabajar en todas las demás áreas de la psicocirugía, de la neurocirugía, y entonces me gané una beca para seguir en Alemania, donde había técnicas modernas, nuevas, y estuve entonces 1 año y pico en Alemania, lo cual me permitió a mí, por un lado, aprender bien francés, y por otro lado, aprender bien alemán. Reconozco que para aprender bien alemán, Te paro ahí. mucho el yiddish. ¿Cómo? ¿Qué? Quiero que todavía no nos vayamos a Alemania. Quiero hacer el viaje de Buenos Aires a París. ¿Fuiste en avión? ¿Fuiste en barco? ¿Cómo fuiste? Bueno, en aquella época no se viajaba todavía en avión, se viajaba en barco, así que viajé en barco todos los días que hacía falta trasladarse desde Buenos Aires hasta Le Havre, el puerto donde desembarqué en París. Ese viaje duró más o menos 15 días, un viaje largo. Y uno la pasaba con muchas aventuras dentro del barco, por supuesto. Y en ese barco, en un momento dado, claro, yo conocía a una serie de amigos con los cuales conversábamos en distintos asuntos, y uno de ellos dijo, pero vos sos pianista. Le digo, sí, soy pianista. ¿Por qué no venías a tocar? En el subsuelo hay un piano. Bueno, fui al subsuelo y empecé a tocar. Un día se acerca el capitán del barco. Dice, usted toca muy bien acá. Bueno, gracias, le digo yo. ¿Por qué no viene usted con nosotros a dar un concierto en la clase, primera clase? ¿Cómo? Le digo, sí, sí, nosotros le realizamos un concierto en primera clase. Bueno, muy bien. En primera clase había un piano de cola, no como el piano que estaba abajo en el sótano. Pusieron un piano de cola y me organizaron un concierto. Entonces yo doy el concierto en el primera clase y se me acerca un señor, me dice, felicitaciones, me habla en francés. Me dice, soy Eugène Ionesco. ¿Cómo? Sí, el famoso dramaturgo Eugène Ionesco. ¿Usted es Ionesco? Sí. Dice, vengo de Brasil, donde estuve dando una serie de conferencias y vuelvo ahora a Francia. Lo felicito por lo bien que toca. Bueno, muchas gracias. Mire, dice, yo tengo otros 2 argentinos a quienes aprecio mucho, que vienen a estudiar literatura a París. Los invito a comer en mi clase. Yo me hago cargo de los gastos. Bueno, muy bien. Entonces fui a comer con Ionesco, 2 argentinos que eran especialistas en literatura, y tuvimos una comida muy divertida, muy grata. Ionesco se mandaba algunas de sus bromas, porque no nos olvidemos que Ionesco era el creador de la corriente del absurdo en la literatura. Cuando llego a París, me encuentro con toda París empapelada con Eugène Ionesco. El rinoceronte. Exactamente. Eran 2 obras que lo hacían hecho muy famosos y que en París estaba dando con gran furia por todas partes. Yo quedé anonadado, digo, yo estoy al lado de este semejante genio. Por supuesto, fui a ver las obras esas, impresionado también. Y en un momento dado, cuando ya estaba terminando mi estada en París, se acerca uno de los compañeros que había estado conmigo en la comida con Ionesco. ¿Sabes, Marco, con quién estuve? Estuve con Ionesco. Ah, qué bien, qué bien. ¿Sabes lo que me dijo Ionesco? ¿Qué se hizo de ese pianista que va a hacer cirugía a París? ¿Cómo? Le digo, sí, me preguntó qué se hizo de ese pianista que venía a hacer cirugía a París. Y yo estaba indignado conmigo mismo. Yo no fui a verlo a Ionesco por timidez. ¿Cómo voy a verlo a Ionesco? Yo soy una nada en ese momento. Ionesco era una figura importantísima en París. Bueno, ahí me traicionó mi timidez, porque en contra de lo que muchos creen, y tal vez vos también crees, en el fondo yo soy tímido. Entonces no fui a verlo a Ionesco por esa razón. Me quedé con una bronca enorme, te imaginas. Y ese fue un momento extraordinario que tuve en Francia antes de llegar a Francia. Se congeló la imagen, me parece. Ahora sí, no quiero preguntarte por el piano. Aquí escucho no tu quiero voz. preguntarte por el piano que habías alquilado vos y otra persona. ¿Me escuchás? Sí, te escucho ahora. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Hola, Fanny. Ahora te escucho. Te escucho y te veo. Pero no sí, funciona te muy quería bien. preguntar si habías alquilado un piano, mientras estabas en la Casa Argentina en Israel, en la Cité Universitaire. Bueno, gracias por ese recuerdo. No fue en la Casa Argentina en Israel, sino en la Casa Argentina en París. Me alojé en París, en la Maison Argentine, sí, en la Casa Argentina. Ahí me alojé. Y bueno, estaba en la Casa Argentina, viviendo allí. Cada uno de nosotros pedía una habitación, teníamos la habitación, y yo pedí autorización para ir a tocar piano, en el único piano que había en esa casa, que estaba en el subsuelo, por cierto. Bueno, después de unos días se me acerca un señor y me dice, Marcos,
escucho que vos estás tocando piano abajo. Sí, sí, toco piano. Dice, mira, mi hijo es pianista y tengo ganas de alquilar un piano bueno, pero me parece que podríamos tal vez alquilarlo entre los dos y pagarlo entre los dos, porque un piano bueno cuesta bastante para alquilarlo. Digo, sí, por supuesto. Dice, mira, yo me ocupo de hacer el trámite. Bueno, gracias. Este era el padre de Bruno Gelber. Entonces, alquilamos el piano entre los dos y fue instalado en el subsuelo de la ciudad universitaria. Entonces, Bruno iba a tocar el piano todos los días porque era un pianista profesional. Yo iba todos los días al hospital a hacer neurocirugía y no podía tocar piano mucho tiempo. Después de unos días, Bruno Gelber decide dar un concierto en la ciudad universitaria y da un concierto brillante. Él era un pianista profesional que dedicaba todas las horas del día a estudiar piano. Y yo dedicaba todas las horas del día a hacer neurocirugía en el hospital. Es así que yo me pregunté a él, Bruno, ¿cuántas horas tocas por día? Yo toco 7, 8 horas por día. Yo digo, bueno, yo opero 7, 8 horas por día. Me di cuenta que ahí se terminaba mi carrera de concertista. Porque yo volvía del hospital, bajaba del subterráneo a unas 2 cuadras de la Cité Universitaire y compraba una baguette, un queso, de los buenos quesos que hay en Francia, y me lo iba mordisqueando hasta que llegaba a mi habitación. Cuando llegaba a mi habitación ya no me quedaba nada para cenar, así que ya me lo había comido todo en el camino, pero dejé de tocar piano. Ahí se terminó mi carrera de concertista, porque la evidencia demostraba que dos cosas de esa importancia, de esa cantidad de absorción de horas que demandaba, no se podían hacer. Cuando la exigencia era menos intensa, cuando mi trabajo de neurocirujano no era tan intensa y mis obligaciones de pianista no eran tan intensas tampoco, se podía practicar las dos cosas. Pero a partir de ahí me di cuenta que era imposible. No podía ser pianista en serio, concertista en serio, dedicándole tan pocas horas al piano. Podía tocar 1 hora por día, 2 horas por día, pero cuando iba a tocar el piano ya estaba cansado del tiempo que me había demandado el hospital, y el hospital no me permitía a mí llegar cansado a una operación. Tenía que llegar fresco, bien dormido. De modo que esa es el cierre de mi etapa de concertista de piano. Bueno, mientras Nori te lleva un vaso de agua para que tomes, ya lo tenías ahí, tenías tu copa de agua. Vamos viajando a Alemania. Llegamos a Alemania. Llego a Alemania. Contame qué pasó en Alemania. Llegué a Alemania con mucho temor, mucha tensión. Hacía 16 años que había terminado la Guerra Mundial. Yo me decía, ¿qué hago aquí en Alemania? Lo que pasa es que el nivel de la neurocirugía en Alemania ya había llegado a tal altura que superaba la de Francia. Y yo me dije, no voy a volver a la Argentina sin haber pasado por esto. Entonces me instalé en un hospital que era en Freiburg, cerca de la frontera suiza. No creo que lo haya hecho pensando que podía sufrir alguna persecución y tendría que escapar a Suiza. Pero allí conocí a un personaje que era especialista en literatura y que había nacido en el Sarre. El Sarre era un territorio que había estado en disputa entre Francia y Alemania durante un tiempo. Y con él hablamos sobre política, por supuesto. Pero poco después me enteré que este muchacho que nació en el Sarre, que hablaba perfecto francés y perfecto alemán, me contó que él estaba al servicio de los servicios secretos de Israel. Quedé impresionadísimo. Y con él hablamos de política, por supuesto. Y él me decía que era, por supuesto, un sionista, un amigo de los judíos y muy católico al mismo tiempo. De modo que con él desarrollamos una amistad muy cordial, muy intensa, y finalmente decidimos participar en un concurso que se hacía en Israel sobre cierto tema literario, no recuerdo bien qué era, un libro de la Biblia, me parece. Y nos presentamos a ese concurso y lo ganamos. Curioso. De eso no hago mucho alarde, porque lo hicimos entre nosotros dos y recibimos el premio. Y el premio era un par de libros que llegaban desde Israel directamente. Bueno, este muchacho, que vivía en el Sarre, me invitó muchas veces a ir a su casa. Y finalmente, cuando mis padres vinieron a visitarme a Europa, yo los convencí para que fuéramos a visitar la casa de ellos. Y fuimos a la casa de él,
donde conocí a su familia, en el Sarre, y era un territorio que siempre me causó sorpresa e interés, porque era un territorio que logró mantener cierta neutralidad y andaba siempre en conflictos entre Alemania y Francia, y finalmente por decisiones que vinieron como resultado de largas negociaciones entre los dos países, terminó siendo parte de Alemania. Lo interesante es que con él nos entendíamos muy bien en francés al principio, porque por cierto mi francés era mucho mejor que mi alemán, pero yo empecé a estudiar intensamente alemán. Como te dije recién, me ayudaba en mis conocimientos de Yiddish previos, ¿no? Entonces eso me hacía más fácil el aprendizaje de alemán. Pero el alemán me empezó a gustar mucho porque es un idioma muy disciplinado, con las declinaciones tan puras, tan precisas, y que se diferencia del francés, porque el francés tiene ciertas pronunciaciones y ciertos matices que lo hacen muchas veces difícil de entender. En cambio, el alemán no tiene tantos matices, es bien preciso, bien prusiano. Y bueno, estuve un año en Alemania, donde aprendí las nuevas técnicas, y con eso volví a la Argentina. Incluso antes de volver de Alemania, allí vinieron mis padres a visitarme al final de mi estadía. Allí compré el material quirúrgico que me hacía falta en la Argentina, que todavía en Argentina no existía. Yo lo traje de Alemania a la Argentina. Se congeló de nuevo, me parece la pantalla. Me gustaría saber cuándo se cortó, no te escucho bien. La cruz invertida. Fuiste en ganar el premio Planeta. Bueno, yo llegué a la Argentina y empecé a trabajar en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y en la ciudad de Córdoba empecé a trabajar también como neurocirujano, pero enfrentándome con los neurocirujanos que ya había en Córdoba. Y una cosa que ya se sabe, de la cual puedo hablar, es que la envidia profesional es bastante difícil, bastante desagradable. Y entonces poco a poco me fueron excluyendo de las diversas clínicas donde yo quería trabajar. A pesar de eso, empecé a desarrollar una tesis doctoral que no había recibido de doctor todavía. Y presenté la solicitud de rendir una tesis doctoral en un tema bastante complicado, que yo traía básicamente los materiales de Europa. Bueno, rendí la tesis doctoral y saqué el título de sobresaliente. La rendí con mucho éxito. A partir de eso, quise yo seguir trabajando en las clínicas, hasta que un día me invitaron a un almuerzo, donde estaban presentes todos los neurocirujanos que en ese momento trabajaban en Córdoba, que eran más o menos 5 o 6. Y me explicaron que yo recién llegaba, era muy joven, y que todas las clínicas estaban ocupadas. Y que no tenía sentido que yo insistiera en seguir trabajando en una de ellas. Pues yo había empezado a ser llamado a algunos lugares. Por supuesto, yo iba. Me decía yo, no es correcto que vayas. Eso es el lugar que lo teníamos nosotros de hace muchos años. Y entonces empecé a buscar lugares en toda la provincia donde poder instalarme. Y ahí fui recorriendo la provincia y me encontré con que en Río Cuarto, al sur de la ciudad de Córdoba, había una clínica muy importante, Clínica Regional del Sur. Cuando llegué allí me dijeron, qué casualidad, el neurocirujano que teníamos acá, que era muy bueno, se decidió ir a Estados Unidos. Y el lugar está vacante. ¿Le interesaría? Digo, por supuesto. Entonces, bueno, ¿quiere que muestre? Sí, muéstreme todo. Muéstreme con la sala de operaciones, cómo son los instrumentos, cómo es la sala de radiología, todo lo que yo iba a necesitar. Y dije, bueno, vengo por unos meses a comprobar si esto funciona o no. Bueno, véngase por 3 meses. Fui por 3 meses y en esos 3 meses ya estaba de novio con Marita, mi primera esposa. Ana María se llamaba, que la conociste vos, por supuesto. Que ella murió después de varios años. Joven. Muy joven y me pasó un terrible dolor. Y bueno, decidí quedarme en Río Cuarto. Y allí empecé a desarrollar la neurocirugía. Pero al mismo tiempo, mi interés por la literatura seguía creciendo. Seguía creciendo y seguía creciendo. Y yo no tenía tiempo para escribir, y menos en esa época. Pero claro, yo era convocado muchas veces a los pueblos que estaban al sur de Río Cuarto. Yo era el único cirujano que estaba disponible en el sur de Río Cuarto. Cuando había un traumatismo de cráneo, había una hemorragia cerebral, en fin, me llamaban allí. Y ese viaje que yo tenía que hacer con mi autito, llevándome mi enfermera y llevando mi anestesista,
En ese viaje que duraba media hora, una hora y media, yo iba pensando el próximo capítulo. Y volví a Río Cuarto, y antes de entregar las cosas que yo había llevado, me ponía a escribir. Por eso la cruz invertida se caracteriza por tener capítulos cortos. Todos los capítulos de la cruz invertida son cortos. Y quizá eso me facilitó desarrollar un estilo propio y original. Por eso cuando yo terminé el libro, me encontré con un poeta Ceceli, se llamaba, parecido a Sebrelli, pero es Ceceli, que era muy buen poeta en aquella época en Buenos Aires. Y yo le dije, mira, digo, acabé de escribir este libro, ¿qué hago? Me dice, mira, mándalo al Premio Planeta. ¿Cómo al Premio Planeta? Sí, mándalo a España, al Premio Planeta, que por ahí les interesa. ¿Cómo me interesa en un libro de Argentina, de Río Cuarto? Probá. No habían ganado ningún extranjero el Premio Planeta hasta ese momento. Bueno, yo cometí la locura de mandarlo al manuscrito. Mandé al manuscrito. Y tiempo después, como 2 o 3 meses después, un amigo de Río Cuarto me dice, Marcos, en la radio de Chile menciona que hay un argentino que está entre los finalistas del Premio Planeta. Y menciona algo así como Aguirre, Aguiña. ¿Cómo? Digo, sí, parece que te mencionaron a vos. No, no puede ser. Bueno, pasaron unos días y yo estaba durmiendo la siesta cordobesa, por supuesto, en mi casa, porque en esa época no era fácil tener teléfono, era más difícil que ahora. Los teléfonos en aquella época se manejaban con el enchufe. Había que ir a una telefonista y enchufar adecuadamente los Pedir cables la hora. para poder hablar. Bueno, la cuestión es que yo estaba durmiendo la siesta y tocan el timbre, porque venían los taxis a avisarme, doctor, hay un enfermo en la clínica, o hay un traumatismo de cráneo, venga urgente. Bueno, tocan el timbre, y entonces Marita sale corriendo, ¿quién es? De la clínica, que vaya urgente para la clínica. Lo están llamando desde España. ¿Cómo? Desde España. Sí, que vaya urgente. Entonces me dice Marita, te ganaste el premio. Y me abraza enloquecida. Digo, no, no puede ser. ¿Cómo me gané el premio? Dice, parece que ganaste el premio. Y voy a la clínica y me dicen, sí, efectivamente lo están llamando de España, quieren dar una noticia muy importante. Bueno, dígale que estoy acá, que me llamen de nuevo. Y estoy esperando, estamos los médicos ya exaltados todos, porque dijeron, che, Marcos se ganó un premio en España. Y fuimos al comedor, donde tomaban el café los médicos, y mientras estamos tomando el café, dice, Marcos, te llaman del pueblo de La Carlota, porque hay un traumatismo de cráneo urgente y tenés que ir a operar allá. ¿Cómo? Le digo. Pero en este momento yo estoy esperando un llamado de España, no podés esperar, parece que es un enfermo grave, con traumatismo de cráneo grave, y tenés que ir allá. Bueno, yo le dije a mi asistente, mi enfermera, preparar las cajas con los instrumentos, a mi anestesista, vení conmigo, y salimos para allá. Entonces había un paciente efectivamente con un grave traumatismo de cráneo. Bueno, hay que operarlo, entonces preparamos la camilla con los instrumentos esterilizados y empecé a operar. Y mientras estaba operando, suena el teléfono. Doctor Aguini, lo están llamando de España. ¿Cómo? Le digo. Sí, usted ganó el premio Planeta. Quieren hablar con usted. ¿Cómo? Yo hacía lo posible para que no me temblara la mano. Estaba con el cráneo abierto, trabajando en el encéfalo. Por favor. Entonces decía, bueno, aquí me tengo que dividir. Una cosa es la mano que opera y otra cosa es mi cerebro que está trastornado con esta noticia. ¿Quieren hablar con usted? Digo, yo no puedo hablar porque estoy operando en este momento. Que hable mi esposa. Entonces Marita se hizo cargo de contestar al reportaje que hacían desde España. Decían, ¿cómo? ¿El escritor es neurocirujano y está operando? Sí, efectivamente, está operando. Bueno, esa fue la respuesta, y en España, por supuesto. Gran sorpresa, un escritor. Bueno, la cuestión es que yo volví a Río Cuarto después que terminé la operación, y volví a Río Cuarto cerca de las 2 de la mañana, algo así. Y estoy llegando a mi calle, una humilde calle de Río Cuarto, y veo que está esta calle totalmente iluminada, y mi casa, que era un primer piso, estaba iluminada y ruidosa. Entonces subo y estaban todos los amigos y compañeros y médicos esperándome, aplaudiendo, gritando en medio de la calle. Así que eso fue la noticia. Y poco después me enteré más, que era la primera vez que el Premio Planeta era ganado por alguien que no era español. Alguien que no era argentino, por supuesto. Y entonces fue una cosa notable. En ese momento fue una noticia que se distribuyó por todo el mundo, porque ¿cómo puede ser que un extranjero haya ganado el Premio Planeta, que hasta ese momento no salía de España? Vos no sabés lo que pasó después. Vos sabés lo que pasó después. Que hubo problemas de todo No, color. Hubo problemas de no todo color. sabía. Claro, cuando yo
me hablan de España, me diciéndome, bueno, felicito, me escribe el director de la editorial, felicitaciones por el premio Nobel, y después me escriben, Marco, no venga todavía, tenemos que esperar a que se termine el libro de imprimir. En aquel momento la impresión del libro tardaba un mes, no es como ahora que te imprimen de un día para otro. Tenemos que hacer las correcciones, la edición, así que el premio fue ganado en octubre, usted tiene que venir aquí el 1 de diciembre. Bueno, muy bien, salí corriendo a buscar un pasaje. Yo no sabía que la editorial me podía pagar el viaje. Yo estaba en este estado que yo decía, gracias por darme el premio, yo me pago el pasaje, todo lo que haga falta, por supuesto. Bueno, cuando llego a España me reciben con gran entusiasmo. Llego a Madrid primero y ya está la prensa esperándome, con fotos de aquí, fotos de allá. Yo no tenía experiencia en este tipo de actividades. Finalmente llego a Barcelona, me reciben allí, ya tenían preparada la habitación del hotel, un hermoso hotel de Barcelona, que yo no conocía esos hoteles todavía. Y me dicen, bueno, entonces después viene a verme el editor, me felicita, etcétera, etcétera, me lleva a cenar. Me dice, Marcos, tenemos un problema muy serio. ¿Qué problema? Que el gobierno de Franco no quiere que se publique su libro. ¿Pero por qué? Porque soy argentino. Dice, no, porque el libro suyo es demasiado original, demasiado audaz, dice cosas que en España no se acostumbra a decir. Pero ¿cómo puede ser si yo no soy español? Yo puedo decirla porque no soy español. Dice, bueno, pedimos una audiencia con el caudillo y vamos a ver qué se puede hacer. Pero imagínense el trastorno que es para nosotros, ya imprimimos el libro, ya estamos distribuyéndolo, no solamente en España, sino en toda Iberoamérica, lo que sería para nosotros. Fueron a verlo al caudillo y le explicaron que el premio lo ganó un argentino, que no era español, y no tenía nada que ver con España. Y en los temas del libro, en ningún momento siquiera se mencionaba a España. Así que, ¿por qué motivo se lo va a prohibir? Bueno, la cuestión lo convencieron, y entonces Franco permitió que se distribuyera el libro, que tuvo un éxito inmediato muy fuerte. Cuando vuelvo a la Argentina, más o menos un mes después de hacer toda la gira turística, me dicen los representantes de Planeta aquí en Buenos Aires, Marcos, el general, ¿cómo se llamaba el presidente de ese momento? Galtieri, no, antes de Galtieri, un general que lo habían traído de Estados Unidos. Sí, no me acuerdo tampoco, lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Si alguien que nos está escuchando y viendo se acuerda, Levingston, ¿no era? Levingston, exactamente, el general Levingston. Muy bien, muy bien. El general Levingston nos ha dicho que ese libro no se puede distribuir en Argentina. ¿Por qué? Dice, porque es un libro muy audaz, dice, provocador, y no se puede distribuir en Argentina. Entonces los de la editorial fueron a verlo a él y dijeron, general, presidente, este libro ha sido aprobado por el general Franco, y que no lo apruebe el general Galtieri, dice, va a ser un papelón en todas partes. Ah, ¿Franco lo aprobó? Sí. Bueno, entonces, aprobado. Y así se distribuyó en Argentina ese libro. Y esto posteriormente me dio lugar a que yo en un artículo dijera, pocas veces se da el caso de que dos tiranos apoyan al mismo tiempo la libertad de expresión. Dos tiranos apoyan la libertad de expresión. Franco y Galtieri. ¿Te das cuenta cómo la vuelta Franco y Levingston. Levingston, sí. Pero yo me acuerdo que fuiste tapa de los diarios, de todos los diarios en Argentina. Sí, claro. No se hablaba más que del premio Planeta, de la Cruz Invertida y del argentino que lo había escrito. Tuviste que dar charlas a pesar de tu timidez en todas partes. Así es. Ahí aprendí a hablar. Y para colmo, yo vivía en Río Cuarto, más que no era en Buenos Aires, no era la capital del país. Era un pueblito pequeño, una ciudad pequeña en aquel momento, ahora ya no es tan pequeña. Así es. Y ahí aprendí a hablar. ¿Ya habían nacido tus chicos? Habían nacido mis primeros 2 hijos. Yo tuve 4 hijos, el mayor Hermie, el segundo Gerardo, después mi hija Ileana, y ya poco antes de irnos, ya viniendo a Buenos Aires, a poco de instalarnos en Buenos Aires nació mi cuarta hija, mi cuarto hijo o hija, Luciana. Los 4 son hijos de Marita, desde luego, ¿no? Y Marita murió un tiempo después, unos años después. Lamentablemente murió, fíjate vos la que es la paradoja, de un derrame cerebral. Se ve que se le rompió un aneurisma cerebral, cosa que yo operaba. Yo no podía creer en lo que yo me había especializado. Pero bueno, así es la vida. Fue muy difícil para vos en aquel momento, pero la vida siempre da segundas oportunidades. Volviste a creer en el amor. Volví a creer, y en este momento mi esposa es Nori, que se llama Norma Fichte,
que es una muchacha excelente, extraordinaria, que me ayudó a soportar la depresión, la tristeza, y me ayuda a sentir ánimo, a sentir alegría por la vida. Es una muchacha muy alegre, muy vivaz, y que me viene muy bien en este momento y en todos los momentos. Incluso después seguí escribiendo libros. Sí, hay un libro que a mí, que no es muy conocido tuyo, que a mí particularmente, un libro corto, lo leí 3 o 4 veces, en un momento en el cual no se podía hablar, bueno, ahora también es difícil, de un amor entre un palestino y una judía. Creo que se llamaba Palestinos, Historia de un refugiado o algo así. Bueno, cerca. Refugiados, crónica de un palestino. Muy bien, Fanny, muy bien, Fanny, muy bien. Háblame de ese libro que no mucha gente conoce y que no Fue mi, perdió vigencia. bueno, fue mi primera novela. No mi primer libro, porque mi primer libro fue una biografía de Maimónides, más desconocido todavía. Pero esta fue mi primera novela, que la escribí con la ilusión de ayudar a que se avanzara en la paz entre israelíes y palestinos. Entonces este libro lo escribí después de documentarme muchísimo sobre la historia del conflicto árabe-israelí, y bueno, este libro lo publiqué en Argentina. Cuando lo terminé de escribir, fui recorriendo editoriales, y como pasa a los escritores noveles, fui rechazado sistemáticamente. Sistemáticamente rechazado, hasta que yo creí que esto ya no funciona más. Gracias a algunos amigos conseguí que lo leyeran en la editorial Losada en aquel momento. Bueno, cuando lo aprobaron, dice: Marco, lo vamos a publicar el libro, pero te vamos a pagar menos honorarios. Yo decía: gratis, está bien, lo que venga. Dice: en vez del 10% te vamos a pagar el 5%. Está bien, yo dije: es mucho, está bien. Conté que lo publiquen. Lo publicaron al libro, con muy poca difusión. La crítica prácticamente lo ignoró. Y bueno, cuando yo gané el premio Planeta, el director de Losada me dice: Marcos, te felicito. Nosotros queremos que sigas publicando con la editorial Losada. Digo: sí, pero Losada no me daba bolilla, no me quería. No, no. Incluso yo logré que Planeta te diera el premio. Yo influí sobre Planeta para que te diera el premio a vos. ¿Cómo le digo yo? Bueno, así es la cosa. Y ese libro fue producto de un estudio largo que hice, que me llevó a comprender muchas cosas. Por ejemplo, que el conflicto árabe-israelí, el palestino-israelí, está mal planteado. No es un conflicto palestino-israelí, es un conflicto árabe-israelí. El pueblo palestino no existía antes de Israel. Fue creado después de Israel. Fue una idea del presidente Sadat. No, presidente, ¿cómo se llama antes? Nasser. Nasser. Antes de la guerra de los 6 días, Nasser insiste en que debía llamarse a los árabes de Palestina palestinos. No existía una entidad palestina. Incluso cuando fue la guerra de la independencia de Israel, la guerra fue de 6 estados árabes contra los judíos, contra el incipiente Estado de Israel. El primer estado que se creó en esa zona era el Estado judío, el Estado de Israel. No había Estado palestino, jamás había un Estado palestino. Había una localidad palestina, no existían los palestinos, eran los árabes. Y hasta ese momento se hablaba de los árabes de Palestina. Y esa es la gran confusión que existe hasta el día de hoy. Y poco a poco se fue creando una entidad que no tenía relevancia. Cuando se habla de los palestinos expulsados, no, son árabes que huyeron de un lugar a otro. Árabes que estaban en la zona occidental del Jordán y que huyeron mucho a la zona oriental del Jordán, lo que se llama Jordania. Y Jordania también era Palestina. Jordania era Palestina. Y parte de Siria era Palestina. Y parte del Sinaí era Palestina. Le llamaban Palestina a toda esa zona. Pero en realidad los palestinos no existían. Y ahí yo trato de desarrollar ese tema y aclararlo. Por eso cuando se habla de 2 estados o un solo estado, el tema es conflictivo porque el Estado palestino es algo nuevo que se tendría que inventar. Nunca existió un Estado palestino. ¿Cuándo existió un Estado palestino? Jamás. Ahora, ¿que conviene que haya un Estado palestino en este momento? Bueno, eso es cuestión de analizarlo y discutirlo. Pero no es que los judíos expulsaron a los palestinos. No había palestinos, había árabes que iban de un lado a otro. Es como decir los gasistas, los de Gaza, ¿no? El Estado gazarí. Inventó un Estado gazarí, lo puedes inventar ahora. Cuando hablas de las alturas del Golán, ¿las alturas del Golán cuándo pertenecieron a Siria? Nunca, desde la época bíblica pertenecieron al pueblo judío.
Y entonces este es un tema muy complicado, y en aquel momento yo quise ayudar a clarificar esto. Y eso llevó a que yo tuviera una presencia bastante creciente y esclarecedora quizás con el tema árabe-israelí. Y ahí empezaron a llamarme de distintos lugares, yo empecé a dar conferencias y yo a estudiar mucho más profundamente el tema y el conflicto. Incluso con el tema de Jerusalén, por ejemplo, el tema de Jerusalén. ¿A quién pertenece Jerusalén realmente? Hasta que ahora se está discutiendo, pero todavía las Naciones Unidas siguen confundidas y llaman a toda la zona del templo que es una zona musulmana. Pero la zona musulmana, ¿cuándo empezó a ser musulmana? Cuando vino la invasión musulmana en el año 700 de la era común. Antes fue Marco, dos veces capital judía. las cosas siempre fueron llegando a tu vida sin que vos te imaginaras qué iban a ser. Los premios, el amor, los hijos, el segundo amor. ¿Cómo llega la política a tu vida? ¿Tuvo que ver Ilia en todo eso? Mira, Ilia yo creo que tuvo que ver más bien con el sentimiento humanístico, con la humildad que tenía él, la calidad humana que tenía él. No fue la parte médica porque él no fue un médico brillante, fue un buen médico, que incluso viajaba seguido a la ciudad de Córdoba, al Hospital San Roque de Córdoba, al Hospital Español de Córdoba, para mantener viva su conocimiento médico. Yo creo que esto comenzó, la política comenzó en la época del doctor Frondizi. Cuando Frondizi en aquel momento quería modificar la situación de Argentina y llevarla a un nivel de progreso, de desarrollo económico. Por supuesto, antes yo viví claramente, y lo describo en mi libro, Biografía de mi vida, ahí lo describo, cuando yo estaba avanzando mucho en la música, en aquel momento, y mi profesor de música me dijo, voy a estar en condiciones de dar un concierto con la Orquesta de Córdoba. Digo, ¿cómo? Ya seguí estudiando música en Córdoba. Y me dice, sí, vos podés tocar, por ejemplo, el concierto número 1 de Liszt con la Orquesta de Córdoba, pero es un concierto muy difícil, lo podés hacer. Bueno, después que lo seguí perfeccionando, me llevó a hablar con el director de la orquesta. Fuimos a verlo al director de la orquesta y me dijo, bueno, vamos a ver si estás en condiciones de tocar el concierto. Por favor, subí al escenario y toca tu parte. Subí al escenario del Teatro Colón, Rivera se llamaba en aquel momento, el Teatro Rivera de Córdoba. Subí al escenario, era la primera vez que subí a un escenario donde yo había visto y admirado a pianistas, a directores de orquesta, que de allí saludaban al público. Yo me paré en el escenario mirando los balcones, la platea, que me la imaginaba lleno de público. Y yo voy a tocar delante de todos estos. Bueno, me senté en el sillón y empecé a tocar mi parte, la parte del piano, del concierto de Liszt. Un concierto muy difícil. Bueno, cuando terminé, bajo, el director me pide que me siente al lado de él y me dice, mira Marcos, lo tocaste bastante bien, pero tendrías que ajustar esta parte. Bueno, gracias por decírmelo. Y bueno, lo ajustás y vamos a planificar la fecha con tu maestro, con tu profesor. Encantado, enloquecido de alegría yo. Bueno, salimos del teatro, Reverendarte a la calle y sentimos estruendos. ¿Estruendos? ¿Qué son estos estruendos? Parece que son tiros, dice el profesor. Son tiros. La gente corría por las calles. Era el comienzo de la Revolución Libertadora. Septiembre de 1955. Entonces nos tuvimos que esconder en las orillas de las veredas. Yo llegué a mi casa, el profesor se escondió en otra parte, y efectivamente la Revolución Libertadora de 1955. Por supuesto que el concierto mío quedó clausurado. Se terminó. Pero mira qué coincidencia que hubo en ese momento. Experiencia. Fue tremendo. Fue tremendo de haber visto en directo a la gente corriendo por la calle, los tiros, las bombas, no sé, soldados que iban de aquí para allá, bomberos. Y bueno, yo llegué a mi casa y se desarrolló la Revolución Libertadora. Por cierto que mi concierto quedó suspendido ya definitivamente. Pero qué coincidencia notable. Como decís vos, hay cosas que ocurren sin que uno las haya planificado. Sabes que siempre te quise preguntar sobre tus padres cuando ya había llegado el éxito en la medicina, en la escritura, hasta en el piano. ¿Qué pasó con ese papá, con esa mamá que nunca imaginaron
ese nene flaquito que estaba todo el tiempo leyendo en la biblioteca, iba a llegar a este lugar? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas muy buenas que heredé de mis padres es la modestia. Nunca me elogiaron más de la cuenta. Marco está estudiando, Marco practica acá, Marco va a hacer esto, Marco va a dar un concierto, porque yo di varios conciertos en Córdoba antes de esta situación. Y entonces avisaron a sus amigos. A veces venía gente a casa y mi mamá decía, bueno, Marco, ¿por qué no tocas algo? Pero sin hacer alarde. Y también me recibí muy joven de médico, como te dije, yo hice la medicina en 5 años, y nos encontrábamos con los padres de mis compañeros, y había una relación amable, pero no era de orgullo, de vanidad. Y yo creo que eso lo aprendí de ellos. No era por complejo, por inferioridad o por timidez, era porque no había deseo de sobresalir tanto. Como que las cosas tienen que hacerse, que eran más o menos naturales, fíjate vos. Lo vivían con naturalidad. Me acompañaban, por cierto. Cuando yo daba un concierto siempre estaban presentes. O cuando yo le di la tesis doctoral, por supuesto que estaban presentes entre el público. Pero sin más. No sé por qué siempre me acuerdo de algo que me contaste, que cuando lo viste llorar por primera vez a tu papá, te quedó grabado en el alma. Nunca pudiste olvidar esto. Y yo siempre pensé cuánto en todos estos triunfos tuyos podía haber inconscientemente en necesito darles esta alegría, necesito hacerlos felices de alguna forma, necesito hacer que olviden esa gran tristeza. ¿Puede ser? Pareces un psicoanalista ahora. Bueno, mira. Bueno, yo cuento muchas veces esa parte de mi historia. Efectivamente, yo tenía en ese momento 9 años más o menos. Estaba terminando la Guerra Mundial, había terminado recién la Guerra Mundial, y mi papá estaba adelante, tenía mueblería, como dije recién. Él trabajaba básicamente allí, mi mamá le iba a acompañar también a veces en la parte de la negociación por un mueble, pero mi mamá no levantaba los muebles, por supuesto. Pero en un momento dado veo que mi papá entra muy acelerado, entra apurado con unos papeles en la mano, y la llama a mi mamá y se encierra en el dormitorio que está en el fondo de la casa. Yo estaba asombrado por esa actitud. Y al rato mi papá sale del dormitorio y se va hacia el fondo de la casa, donde teníamos un gallinero y unos árboles frutales. Y lo vio a mi papá que lloraba. Papá, ¿qué te pasa? Nada, nada. Y se secaba los ojos con un pañuelo. Anda, haz lo tuyo. No, pero ¿qué te pasa? Porque yo, no, nada. Bueno, después me enteré que había llegado una carta donde contaban qué le había pasado a su padre y a sus hermanas, que se habían quedado viviendo en Telenești, que es un pueblito de ese momento de Rumania, de Besarabia después, ¿no? Es una provincia que pasaba de una mano a otra. Iba a Ucrania, iba a Rumania. Y le habían contado cómo habían matado a su padre y a sus hermanas. Su padre estaba en la fila de los que eran deportados y arrancados de sus casas para llevarlos al campo de exterminio. Y entonces mi abuelo, que era religioso, pidió permiso para volver a retirar el talit que lo había dejado en la casa. Y el soldado le pregunta, en yiddish, el soldado en alemán, le dice, el manto ritual, dice, lo dejé ahí, lo voy a traer y vuelvo. Usted no se mueve la fila. Pero voy y vuelvo, usted no se mueve la fila. Y en un momento dado que mi abuelo creía que el soldado estaba distraído, sale de la fila a buscar el talit. El soldado lo ve, y le pega un balazo y cae en la zanja. Y queda ahí muerto. Cae muerto. Y después mis hermanas desesperadas que corrieron a levantarlo a él, entonces ahí los soldados la agarraron con más fuerza todavía, la metieron en la fila y se fueron seguramente al campo de exterminio. Después llegaron otras versiones que decían cosas diferentes, decían que mucha de la gente que murió de Telenești no fue asesinada, sino que las ataron a los árboles para que los devoraran de noche los lobos. Historias horribles. Bueno, en ese momento yo me quedé con la historia de mi abuelo, que fue asesinado por los nazis en ese momento, y por supuesto que eso me impresionó horriblemente, pero más que nada el dolor que sintió mi papá, obviamente, por la forma como había matado a su padre, o a mi abuelo. ¿Y cómo te Así quiso preservar? ¿Cómo te quiso preservar a vos de ese dolor, tratando de que nada? Yo no me enterara. No pasó nada. No me lo quiso contar, de eso no quiso hablar. Yo me enteré porque en algún momento, después de tanta presión, me enteré del contenido de esa carta, ¿no? Incluso
cuando mis padres hablaron con sus parientes, con los parientes de mi mamá, porque en Argentina yo los parientes que tenían eran solamente los de mi mamá. Los de mi papá no existían. Él vino solo a Argentina con la esperanza de que vinieran después el resto de su familia. Así que él no tenía familia, era solamente la familia de mi mamá. Te saqué del tema de la política. Frondizi, la revolución, ¿y cómo lo conoces a Alfonsín? ¿Estabas ya en política? ¿Estabas con algún grupo? ¿Fue casual? ¿Tuvo que ver el radicalismo? Bueno, yo viví, por supuesto, con mucho dolor y mucha indignación lo que estaba pasando en el país con los militares. Me parecía que esto no era posible que ocurriera. Cuando me enteré, por ejemplo, de la gente que era arrojada de los helicópteros al mar, yo no lo podía creer. Esta noticia me la dijeron desde Estados Unidos. Familiares que estaban en Estados Unidos venían: Marcos, ¿te enteraste vos que están tirando gente de los helicópteros al mar, al río? Yo decía, no puede ser, no puede ser. Yo no podía creer que llegara a tal extremo la crueldad y la locura asesina. Entonces me empecé a sentir muy indignado. Y en un momento dado me encuentro con Brandoni, que nos respetábamos mutuamente y nos admirábamos mutuamente. Y me dice, Marco, me dice Brandoni, ¿por qué no te unís a un grupo nuestro? Estamos tratando de ayudar al resurgimiento de la democracia. Digo, sí, por supuesto, ¿dónde se hace eso? Bueno, somos 10 personas en este momento y te pido que vengas. ¿En qué lugar? Bueno, me dijo el lugar, y fui allí, había unas 10 personas, estaba Gorostiza y había algunos actores y actrices, 10 personas. Y ahí empezamos cómo ayudar a Alfonsín. Y poco a poco el grupo se fue ampliando y efectivamente en un mes o 2 meses ya éramos 100 personas y 200 personas y fuimos el grupo que más fuerza hizo desde el campo de la inteligencia, de la intelectualidad. Y ahí comenzó mi interés por la política. Bueno, yo colaboré dando discursos y escribiendo artículos en una época de mucho peligro, por supuesto, hasta que se produjo la Guerra de las Malvinas, que fue lo que generó un cambio importante dentro de la mentalidad argentina. Pero por supuesto era muy difícil que aquí se incluyeran los peronistas. Los peronistas no estaban de acuerdo tanto con la vuelta a la democracia. Incluso Luder, que era el líder de los peronistas, está dudoso todavía de luchar con firmeza contra los militares. La gente se olvida de eso. Sí. También se olvida que Alfonsín tuvo la grandeza de ofrecerle a Luder el papel de vicepresidente o de la Corte Suprema, creo que el de la Corte Suprema, si no me equivoco, y que él no lo aceptó. Grandezas que después desaparecieron con los sucesivos. Exactamente, la grandeza de Alfonsín y el profundo sentimiento de quienes no eran realmente democráticos. Un sentimiento que está presente todo el tiempo y mucha gente no lo entiende. Es como que vivimos en un país donde casi la mitad de la población es ignorante, prefiere estar en ignorancia o prefiere no saber, o prefiere no cambiar, y tiene una esperanza absurda de que las cosas solas van a cambiar y van a ponerse mejor. Y así es como que en la Argentina hay un sector que dicen, bueno, la elección va a cambiar. No, la elección no cambia. Hay un sentimiento profundo, intacto, erróneo, que cree que los pobres deben ser peronistas. Que los pobres deben ser peronistas. Que si uno es pobre debe ser peronista. Y si uno es peronista está traicionando a los pobres. Y la gente se olvida que la pobreza en Argentina creció por la existencia de una ideología llamada peronismo, que no es una ideología. En fin, es otra cosa. Fíjate vos qué momento especial en el cual la tapa de un diario que uno leía hace muchísimos años, porque era el único diario que decía todo sin tapujos, esa tapa de un diario critica a una ministra de Educación que se animó a denunciar lo que viene pasando desde que yo iba a la escuela primaria. O sea, que nos metían en la cabeza desde el libro de lectura de primer grado quién era más importante, si papá, mamá o Perón y Evita. Y siempre primero era Perón te ama, Evita te ama, mamá te ama. Cuando ella denuncia esto, que lo hemos visto con Paca Paca, lo hemos visto con los cuentitos que se cuentan en algunas escuelas, que lo hemos visto con la deficiencia en la educación, pues yo no puedo creer que una maestra recibida, que tiene vocación de ser maestra,
escriba los horrores de ortografía y los horrores en matemáticas que parecen que son las cuentas que hacemos vos y yo, que no nos gustan las matemáticas. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó con la educación que Sarmiento puso ahí, en el lugar más alto de Latinoamérica? ¿Por qué se odia tanto a Sarmiento? ¿Por qué se odia tanto a Sarmiento? Vos sabés que Sarmiento fue el que creó el jardín japonés, el parque Palermo. Sarmiento fue el que produjo tantas escuelas primarias y secundarias, y sin embargo se lo odia a Sarmiento, porque él quería desarrollar la educación, básicamente la educación. Y se lo odia por razones que son absurdas, que estaba en contra de Rosas, y Rosas no le interesaba la educación. ¿Cuántas escuelas fundó Rosas? Creó 2 Rosas. ¿Qué tiene Rosas de extraordinario? Pero sin embargo, el amor al caudillo, al tirano, eso es lo que en Argentina existe, desgraciadamente, con tanta intensidad. Hemos sido infectados por ideas tiránicas, arcaicas, retrógradas. La Argentina dejó de ser el país más progresista del mundo. En 1910 no había un solo analfabeto en Argentina. Te estoy diciendo algo que parece ilusorio, increíble. Ni un solo analfabeto. Los inmigrantes que llegaban aquí, lo primero que hacían, aparte de darle tierra, era obligarles a estudiar. Se creaban escuelas. Los inmigrantes, nosotros conocemos por la parte de la colectividad judía, inmediatamente se creaban escuelas. Era fundamental crear escuelas. Era una idea que estaba permanentemente presente en la cabeza de uno. Presente. Hoy en día nadie piensa en las escuelas. Cuando se ocupan tierras, ¿para qué son las tierras? Para hacer negocios después, revenderlas. De eso no se habla, lamentablemente. Vos sabés que me estaba acordando que cuando el papá de Blackie se instala en Basavilbaso, que venía de Rusia y que era un jajam, era de esas personas inteligentes, hace una sinagoga, hace un shil, y en el mismo shil hace la iglesia, la escuela, fue una asociación de ideas. La escuela en el shil, que era como una religión, los chicos tenían que empezar a estudiar, y cuanto más temprano mejor. Y por eso salieron mujeres como Blackie, que han sido un ejemplo dentro de los medios de comunicación por su cultura general, por su famosa frase con amor y respeto. Ya nadie se acuerda de que con amor y respeto es la forma en que un país avanza. Y la verdad que esto que estás diciendo es así, era la sinagoga y la escuela. La sinagoga y la escuela, exactamente. Fíjate vos que siempre insistimos que los argentinos hemos producido grandes individualidades. Grandes individualidades. Incluso hablamos del premio Nobel Hussein. ¿Cuándo ganó el premio Nobel Hussein? A ver si los que están escuchándonos a nosotros recuerdan y lo dicen. 1947. Otro mundo, otro mundo. 1947. Ahí se hablaba de la educación. Era obligatorio aprender, educarse. 47, ¿te das cuenta vos? Un océano de por medio. Entonces hablamos de Hussein, todo el tiempo premio Nobel argentino. Es como cuando uno va afuera y dice, ¿qué opina? Van a Francia, a Estados Unidos, ¿qué opinan de Argentina? Es como decirle, ¿y qué opina de Zambia? ¿En qué se ha convertido Argentina? La han convertido en una ruina. Pero voy a abrir un poco la ventana, que estoy muy oscuro acá. Abrí. Mientras vos abrís la ventana, yo le voy a comentar a la gente que, sabiendo que iba a tener esta larga charla con Marcos, empecé a buscar en la biblioteca los libros de Marcos. Y encontré uno cortito, chiquito, que hacía mucho yo había leído, se había publicado en el 2006, o sea que lo debe haber estado escribiendo en el 2008. Me llamó la atención, que se llamaba Ay, pobre patria mía, y abajo chiquitito, entre paréntesis, decía panfleto. Yo siempre creí que panfleto era esas cosas que se escribían en la Edad Media en unos pergaminos que se colgaban en la pared
e insultaban al gobernante de turno. Entonces yo decía, panfleto, qué raro. Y ahí me introduje en el libro. Contame por qué lo escribiste. Y se lo recomiendo a todo el mundo, porque parece que lo puso a la venta en el día de ayer. 2006. No, 2009, perdón. Marzo de 2009. Contame, ¿por qué lo escribiste? Mira, Estabas muy enojado. Estaba indignadísimo yo. Fue el tiempo en que parecía que las cosas iban a mejorar, después de Duhalde, pero me enteré que Duhalde, a quien no se le hace esta pregunta, maniobró y entregó plata para que Kirchner sea presidente. Kirchner a duras penas sacó 22.000 votos. 22.000 votos, apenas. Y los ganó porque Duhalde le dio la plata. El opositor de Duhalde era nada menos que Murphy. López Murphy. López Murphy, que es un gran economista, un hombre cultísimo y extremadamente honesto. ¿Qué país hubiéramos tenido si ganaba López Murphy? Ganó Kirchner. Y Kirchner es decir, en poco tiempo mostró quién era. Y venía, por supuesto, de una larga, pero desconocida historia del latrocinio en el sur. Yo me sentí muy defraudado, diciendo, de acá no salimos más. Me sentí tan dolido que decidí escribir un panfleto, es decir, expresar mi desesperación, mi bronca. Y ahí estaba la palabra de Belgrano, que decía, pobre patria mía. Antes de morir, alguno dice que exclamó, ay patria mía, o exclamó, pobre patria mía. Me pareció que se entendería mejor pobre patria mía, y así empecé, diciendo, lo que voy a escribir no es un libro, es un panfleto, algo para llegar a la gente, a la multitud. Expresarle mi desesperación. Y desde la primera página, de la primera letra, vos te das cuenta que está escrito con claridad todo. Y página tras página voy denunciando los horrores que vivía nuestro país. Y lo denuncié con tanta ferocidad, con tanta desesperación, que bueno, hasta el día de hoy vos decís, es un libro que parece que fue escrito ayer. Pero lo terrible es que parece que fue escrito ayer, pero eso te demuestra, no que mi genio de haberlo anunciado, sino que la Argentina repite siempre lo mismo. Siempre y nosotros lo mismo. también. Y nosotros también. Porque no podemos sacarnos la culpa de no salir a gritar todo esto. Pues yo veo que hay un capítulo dedicado a los tiranos, a los caudillos feudales, y pienso en lo que pasó en estos días en Santiago del Estero y lo que pasó en estos días y hace ya meses en Formosa y lo que pasa en San Luis. A nadie le importa nada. Es como si alguien lo tirara debajo de una alfombra. Y hablas de los sindicatos y de los sindicalistas, y están los mismos, no cambió nada, y hablas de los jubilados. O sea, vos buscaste además mucha información, porque vos estás dando documentación. En un momento dado, mira, yo antes había ido a buscar el libro, pero se nota que me lo olvidé en el auto, porque vine hoy especialmente para estar con vos, porque tenía miedo que desde Pilar no saliera bien la comunicación. Pero vos hablas de un premio Nobel que habló de lo que había sido el robo a los jubilados, o sea, a nivel internacional, lo que hicieron en aquel momento y que lo siguen haciendo y que nadie se ocupa porque los jóvenes creen que nunca van a ser jubilados, como creíamos nosotros en algún momento de nuestra vida. Pero digo yo, cuando lo escribiste, ¿ningún político lo leyó? ¿Qué te puedo decir? No sé. El libro tuvo un gran éxito. Lo leyó muchísima gente, fue un bestseller extraordinario durante varios meses, muchos meses. Pero no lo lee la gente que debería leerla. La gente que está desinformada, que no sabe lo que está pasando en el país. No la lee esa gente. La lee la gente que piensa igual que nosotros, desgraciadamente. Esa es la tragedia que estamos viviendo nosotros. Estamos viviendo una tragedia, Fanny. El país está siendo destruido. Y quienes nos gobiernan ahora se ocupan de destruirlo cada vez más, de hundirlo cada vez más en el fango. Lo hunden, lo destruyen. Están destruyendo nuestra cabeza. Es un país que está hundiéndose cada vez más. Así como dijimos que Hussein ganó el premio Nobel en el 47, es decir, casi 100 años atrás, porque era otro país donde no había analfabetos, y ahora estamos con una situación de analfabetos y aumenta la pobreza. Y la pobreza aumenta como consecuencia de el gobierno que se está usando. Por ejemplo, hablan de la oligarquía. Yo también estoy en contra de la oligarquía, estoy en contra de los
millonarios, multimillonarios. ¿Quiénes son nuestros oligarcas actualmente? ¿Qué? ¿Anchorena? ¿Quién es? El oligarca ahora es Kirchner, Moyano, todos los miembros del gobierno, los ladrones del gobierno. Báez, esos son los oligarcas. Y todavía la gente no se da cuenta que esos son los oligarcas. Y si quiere luchar contra los oligarcas, mencionen esos oligarcas, ponen el cartel, nuestra oligarquía. Esa es la oligarquía. Contra esa oligarquía no se lucha. Contra esa oligarquía no se lucha porque esa oligarquía nos tiene anestesiados, adormilados y que nos engañan. Por ejemplo, este impuesto a la riqueza. ¿En qué consiste? En usar el dinero que se le saca a los presuntos dueños de la riqueza para hacer migajas. Y esas migajas van a ser tiradas para decir, mirá, qué gobierno bueno que tenemos que está repartiendo la riqueza. Y esas migajas van a durar 1 mes, 2 meses, van a llevar a que la gente vote a quienes ellos quieren que vote, y después volvemos a lo mismo. Porque con esto no se resuelve todo. ¿Por qué no se reparte la riqueza de los oligarcas? La riqueza de Báez y compañía. ¿Por qué no se reparte la riqueza de quienes realmente nos han robado? La riqueza de los corruptos. ¿Por qué cuando se dice un impuesto solidario no se bajan los sueldos el presidente, la vicepresidenta y todos los demás? La vicepresidenta no quiere renunciar a su doble salario, su doble jubilación. Ellos no se impuestan 1 centavo en Uruguay han bajado sus sueldos los funcionarios. En Argentina ningún funcionario bajó el sueldo. Ni se animan a mencionar el tema. Ni se animan. Zaffaroni, que viene el apellido de Zafar, ¿sabes? El apellido de Zaffaroni viene de Zafar. Zaffaroni recibe un salario de 800.000 pesos por mes. 800.000 por mes. ¿Qué te parece? Él nos habla de igualitarismo. Terrible. Bueno, acá nadie, ningún funcionario tuvo un gesto de decir voy a donar el 10% de mi dieta para poder contribuir a comprar uniformes para el hospital, para poder contribuir a que la gente tenga un lugar donde internarse, para que haya más controles, porque nosotros no estamos controlando a todo el mundo. Hoy escuchaba por la radio que la gente que llega a Ezeiza no tiene ningún tipo de control, absolutamente nada, solo le toman la temperatura, no hay hisopado, no hay nada. Entonces después nos echan la culpa a los que desde hace casi 8 meses y medio estamos encerrados en nuestras casas tratando de cuidarnos y viene cualquiera de cualquier país porque se van a abrir, no se abre San Luis, no se abre Santiago del Estero, no se abre Formosa y sí se abren las puertas del aeropuerto para que la gente pueda salir. Entonces, vos hablabas una vez de que teníamos que luchar por la utopía. ¿Cómo se lucha por la utopía? Dale. Para que se abran los casinos y no se abran las escuelas. Para escuelas. que se abran los casinos o las canchas de fútbol. Por el casino hay una gran aglomeración, ¿no? ¿Qué distancia social hay en un casino? ¿Qué controles hay en un casino? Pero no se abren las escuelas. Luchar por la utopía es lo que estamos haciendo nosotros, Fanny. Seguimos hablando, conversando, y al mismo tiempo estamos pensando. Y ojalá que nuestro pensamiento, y lo que decimos acá, llegue a quienes están anestesiados, intoxicados, que no saben lo que va a pasar. Pero si en este momento hubiera elecciones, el resultado sería muy diferente al de las últimas elecciones, a pesar de la anestesia que predomina. Si hubiera ahora elecciones, porque ahora las cosas se han clarificado bastante. Lo que pasa es que la pandemia ayudó a distorsionar más las cosas, porque cualquier cosa que ande mal acá van a decir, es la pandemia. Cualquier problema que tengamos en Argentina va a ser la pandemia. O la culpa la tiene Macri. Bueno. Pero ¿no te parece que algunos políticos que respetábamos al hacer alianzas de cualquier forma con gente a la que antes denigraba, han perdido que la gente crea en ellos, han perdido credibilidad? Exactamente. Los políticos se han desvirtuado mucho y hoy en día ya es difícil creer en los políticos. Es muy difícil. Me parece que es muy difícil que alguien quiera ser político ahora si es sincero y si tiene una vocación de ayudar al semejante. Por eso la situación está tan complicada, tan difícil. En algunos países todavía hay políticos honestos.
Lo tenemos acá cerca, en Uruguay, por ejemplo. Hay todavía políticos honestos. ¿Pero qué pasó en Argentina? Bueno, esto para analizarlo largo rato, pensar mucho, repasar la historia, repasar la psicología social de nuestro país. Los motivos por esto cambió tanto, porque hasta que vino, hasta la mitad del siglo pasado, hasta 1950 más o menos, los inmigrantes que venían aquí mantenían ese espíritu de trabajo, venían acá para trabajar, para roturar la tierra, y eran honestos, y querían que los hijos estudien. Estaba la frase esa, mi hijo el doctor. Era eso. Y poco a poco, a partir de la mitad del siglo pasado, todo se fue degenerando con bastante rapidez. Y como pasa también en la salud humana, cuando se deteriora algo en nuestra salud, es más fácil que se deteriore otro órgano. Por eso tenemos que cuidarlo permanentemente. Cuando algo se deteriora, eso facilita el deterioro de otro órgano. Claro, pero hay algo que es muy importante. Cuando uno lo toma a tiempo, se salva. Correcto. Correcto, Fanny, correcto. Ahora, los argentinos por ahí tenemos el miedo de que ya pasó nuestro tiempo. Ahí está nuestra obligación de ayudar a que no se piense así. Porque hay muchos países que han logrado salir adelante a pesar de lo que ocurrió. El mejor ejemplo es Alemania. ¿Qué pasó con Alemania? Alemania se autodestruyó y destruyó al mundo, por supuesto, pero en poco tiempo cambió con tal rapidez porque tuvo políticos muy lúcidos y porque la sociedad estaba entrenada a pensar de otra forma a pesar del nazismo. El nazismo los anestesió, los volvió locos, estúpidos, idiotas, psicóticos, lo peor. Pero sin embargo en poco tiempo fue cambiando y eso me ocurrió a mí con asombro de verlo 16 años después de la guerra. Yo estaba asombrado cuando había alemanes que odiaban a los nazis. Yo me encontraba con esa gente y eso me tranquilizaba y decía, por fin me da consuelo esto que veo. Pero aquí en Argentina no. Los juicios de Nuremberg fueron bien aceptados por los alemanes. En Argentina, que de aquí se hiciera un juicio a los corruptos, eso no es aceptado. Acá no se acepta que se enjuicie a los corruptos. Aquí pensamos que los corruptos son nuestros héroes. Porque cuando el presidente dice, yo no creo en el mérito, no creo en el que progresa por mérito, claro, él cree el que progresa por robar. Si no es por mérito, ¿por qué se crece? ¿Por qué se aumenta el patrimonio? Por robo. Si no es por mérito. Lo dijo sin darse cuenta. Yo creo que los padres debemos exigir que a nuestros hijos no se los nivele para abajo, que los chicos que realmente estudien tengan su premio, porque si es lo mismo el que estudia que el que no estudia, el que va al colegio o el que no va, el que aunque se saque notas no buenas luego estudia y va al examen y pasa. Nosotros vamos a tener los chicos que el año que viene, si todo esto pasa, vuelvan al colegio. Los de primer grado van a pasar a segundo grado sin saber nada. Los de séptimo grado van a pasar a primer año encontrándose con algo nuevo que realmente les va a significar un retroceso en todo lo que habían aprendido. Y eso, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo cambiamos los padres? ¿Cómo lo cambian los maestros que realmente quieren enseñar? Porque hay muchos buenos maestros. No se puede generalizar. No se puede comparar a Baradel con un maestro de verdad. Bueno, Baradel pertenece a la nueva oligarquía, por supuesto. No solo revela su panza, sino que también su forma de conducirse. Pero pertenece a la nueva oligarquía. Tenemos que luchar para eso, pero no es en este momento la educación un motivo de discusiones permanentes. Se discute cómo cambiar la justicia. Eso se discute. Todos los días se está discutiendo cómo se cambia la justicia para darle impunidad a la señora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir hablando como lo hacemos, discutiendo, escribiendo artículos, hablando de diversas notas. ¿Qué va a hacer? Pero yo no quiero terminar esto de una forma deprimente. No, quiero que sea un canto de esperanza nuestro final. Claro que Fanny, sí. ¿me permitirías hacerle algunas preguntas al doctor Aguinis? Prendo la luz. Por supuesto. Fue a prender la luz para estar más iluminado. Me parece como bien. uno de sus libros, Los Iluminados. Bueno, Marcos, me gustaría hacerte 2 o 3 preguntas para darle un cierre a esta charla
digamos, tan interesante que tuvimos. Me gustaría que nos cuentes cómo se te ocurrió cuando escribiste La gesta del marrano. ¿Cómo fue? Bueno, yo estudié mucho la historia judía, desde luego, desde Maimónides, que fue mi primer libro sobre el tema judío, y veo los temas sobre Israel, desde luego. Y La gesta del marrano era producto de las lecturas que tuve yo sobre la Edad Media y la Inquisición. Entonces me di cuenta que era un tema que no había sido claramente desarrollado. Y me encontré con el personaje que está en el centro de la gesta del marrano, que a mí me emocionó mucho. Y dije, este personaje da para un análisis profundo de cómo fue el clima de persecución que había en aquella época. Un clima de persecución que sigue existente hasta el día de hoy, de discriminación. Porque la discriminación que sufre el protagonista de la gesta del marrano es una discriminación que no ha desaparecido hasta el día de hoy. Sigue siendo una discriminación religiosa o racial o política o como quiera la llames. Entonces a partir de ahí dije, bueno, voy a estudiar este tema, lo empecé a investigar, a leer asuntos sobre esa historia, sobre ese personaje, y poco a poco fue desarrollándose el libro, que me llevó casi 2 o 3 años para escribirlo. Pasando a otro tema, Marcos, nos gustaría tu visión sobre los desafíos de las democracias en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Las democracias en el mundo están pasando por una etapa complicada. Hay algunas situaciones muy raras, como la de China, por ejemplo. China es un país que ha desarrollado al mismo tiempo una dictadura política y una economía liberal. Pero claro, eso lo podía hacer solamente China. La dictadura política la pudo hacer gracias a que tiene unas fuerzas armadas muy bien estructuradas y la historia de un pensamiento comunista muy severo que se ha desarrollado durante más de medio siglo. Y la economía liberal es algo nuevo que se hizo allí. Y eso llevó al progreso actual. China no se desarrolló por casualidad. Es la economía liberal. Pero todavía el mundo no se ha dado cuenta que solo la economía liberal, la economía de mercado, es la que puede llevar a un desarrollo. Cuando uno en Argentina habla de la economía de mercado, de la economía liberal, es como si estuviera diciendo malas palabras. Incluso el Papa mismo habló de la economía neoliberal. Y yo digo, ¿qué diferencia hay entre la economía neoliberal y la economía liberal? No creo que puedan encontrar ninguna diferencia. Lo que pasa es que la economía liberal habla justamente de la libertad de mercado, la libertad de expresión y todas las demás libertades. Y por otro lado, la democracia en otros países del mundo está sufriendo amenazas serias. Por ejemplo, en Hungría hay una dictadura. En el Medio Oriente, excepto Israel, los países del Medio Oriente no son democracias. Israel es un puntito democrático extraño en el Medio Oriente. Y en América Latina la situación es muy difícil también, porque con la excepción de Costa Rica y de Uruguay, no podemos hablar de democracias realmente fuertes, bien consolidadas. México está pasando por una etapa un poco extraña. De Argentina ni siquiera hablemos. Y otros países como Perú vieron lo que ha pasado hace poco. Chile no está muy claro y Paraguay tampoco está muy claro. De modo que en América Latina la democracia está pasando por una etapa complicada. Marcos, lo último, nos gustaría que les des a todos nuestros jóvenes algún mensaje esperanzador para que tengan fuerzas para seguir luchando y para que podamos salir adelante. Un mensaje desde tu experiencia y desde todo tu conocimiento. Bueno, yo creo haber vivido bastantes años para poder decir que las cosas no siempre se mantienen iguales. Los seres humanos somos también entidades biológicas, no solo en la parte física, sino también en la parte mental. Y por eso algunos pueblos y países cambian rápidamente. Fíjense ustedes el cambio que hubo en la Unión Soviética a partir de la caída del comunismo y la modificación que se dio. Por desgracia, en la Unión Soviética no se estableció un régimen democrático como se esperaba, sino que bueno, surgió una especie de tiranía y eso impidió que las cosas cambien como debía ser. En China no sé qué hubiera pasado si la dictadura militar no hubiera existido. Pero en el mundo las cosas cambian. Algunos países han cambiado con bastante rapidez. Un ejemplo interesante es el caso de Israel, por ejemplo. Israel desde hace 10 años tiene un progreso notable, casi vertiginoso, diría yo, en la parte económica y ni hablar en la parte científica.
Y así no era Israel tiempo atrás. La visita que hicimos a Israel años atrás no era un país que progresaba tan vertiginosamente como en los años últimos. Y también la mentalidad israelí ha ido cambiando. Y esto nos lleva a pensar que las cosas no son siempre iguales. Canadá, por ejemplo, es un país que ha cambiado mucho y que le está yendo bastante bien. Pero en Inglaterra, por ejemplo, las cosas no son tan claras. Lo mismo ocurre en Francia. Es decir, que el mundo no siempre es igual a como lo vemos ahora. No siempre es igual. Y en ese sentido debemos pensar que no hace falta caer en la desilusión, en la agonía y decir, bueno, esto no tiene arreglo. Sí tiene arreglo. Y como ocurrió con mi propia vida, que he vivido situaciones inesperadas, casi bruscas, puede ocurrir también en el mundo. Puede haber cambios bruscos, inesperados. Yo les conté cuando estaba por dar un concierto para piano y orquesta, se produjo la Revolución Libertadora. Una situación brusca, inesperada. Y así puede ocurrir con tantas otras cosas. No digo que en la Argentina venga un cambio inesperado, pero a lo mejor sí. Un cambio inesperado que no requiera de un golpe de Estado, sino que se produzca algo. Se produzca algo, por ejemplo, que la actual oligarquía sea reconocida y sea repudiada. De modo que los estudiantes en Argentina deberían comenzar, como lo digo en mi libro Pobre Patria Mía, a exigir mejores universidades, más escuelas, que no se deje de lado la educación, que no sea la educación algo secundario y que esté después de los cambios en la justicia. Me parece que en ese sentido no debemos perder la esperanza basándonos en que las cosas no siempre son iguales, que estamos sometidos a cambios inesperados. Y entre esos cambios inesperados puede haber cambios muy positivos. Gracias, Marcos. Quisiera darle la palabra a Fanny si quiere hacer algún cierre. Sí, sí, justamente quiero llevar un mensaje de esperanza que lo traiga Marcos, porque me gustaría saber, Marcos, si estás escribiendo algo y si no lo estás haciendo, ¿qué libro escribirías hoy? Bueno, sí, te doy la esperanza de que estoy escribiendo. Estoy escribiendo, pero como me pasa siempre, me resisto a comentar sobre qué estoy escribiendo porque considero que es algo íntimo y no sé si saldrá bien o no saldrá bien. Tengo la esperanza de que salga bien, pero tal vez va a llevar un tiempo, que no sé cuál va a ser. Así me ocurrió con los libros que fueron después más exitosos, como La Cruz Invertida o La Gesta del Marrano o Los Iluminados. Yo no decía de qué estaba escribiendo porque no sabía cómo iba a terminar, a qué llegaría. ¿Y qué escribiría ahora? Te diría que continuamente me piden que escriba sobre la situación argentina. Pero yo me doy cuenta que hay tantas cosas que se escriben sobre la Argentina. Y hay tantos autores buenos que escriben sobre Argentina. Tanto en el campo del ensayo, como en el campo del artículo periodístico, como en el campo de la ficción. Hay autores muy buenos en Argentina. Y esto nos lleva a tener esperanza en el sentido de que contamos con individualidades brillantes. Brillantes. En todos los campos. No solo en el campo de las artes o de la literatura, sino en el campo de la ciencia. Personalidades brillantes, exactamente. Por eso, lamentablemente, muchos se van. Ojalá no se fueran, si las condiciones fueran positivas. De modo que, ¿qué escribiría yo? No sobre la situación actual de Argentina, porque creo que ahí ya se escribe bastante. Lo que hace falta es leer muchas de las cosas que se escriben, que son brillantes. Si uno mira la prensa, la buena prensa, la prensa seria, nos encontramos con artículos que son notables, notables, que muchos periódicos de otras partes del mundo envidiarían. Tenemos gente muy capaz en el campo periodístico, muy capaz, que no solamente dan información sobre nuestras realidades, sino que dan pensamientos originales, profundos. ¿Nos tirarías algunos nombres? Bueno, Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, Joaquín Morales Solá, son los autores que más aprecio y que más amo. Sí, son los mejores autores que yo recomendaría en este momento. Y para despedirte, un libro para releer, ¿cuál sería? No recomendaría ninguno mío. Eso te ocupaste vos. Eso te ocupaste vos. De eso me ocupé. Bueno, mira, Pero vos, ¿cuál releerías? Irías a la biblioteca y dirías, este. bueno. Quizás Primo Levi.
Primo Levi, por supuesto. Primo Levi, por supuesto. Pero en el campo literario, una novela que fue un eje en la historia de la literatura. Madame Bovary por un lado y La guerra y la paz por el otro. O sea, Flaubert y Tolstoy. Son autores impresionantes. Son pilares de la literatura. Dejando de lado a Homero y los escritores griegos, ¿no? A Homero y Otra cosa Esquilo. más, no te olvides otra cosa más. Y a mí me sorprende todavía la Biblia. La Biblia es una recopilación de obras literarias magníficas, ensambladas, articuladas. La Biblia está llena de novelas, llena de ensayos. La Biblia no es un solo libro. La Biblia es una colección de 30 novelas distintas, cada una con su enseñanza distinta. Fíjate el libro de Job, el libro de Josué, los libros de Moisés. Moisés, por ejemplo, hasta el día de hoy nos enseña que lo importante son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, si se respetaran, ordenarían al mundo. Allí ya se dice no robarás, ya en los 10 mandamientos. Muchos católicos lo olvidan, hasta el Papa lo olvida. Los poemas de David, y ni hablar, por supuesto, del libro de Esther. Los amores del rey Salomón y los amores de Sansón. Libros románticos, maravillosos. Están ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este lujo de charla. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Fanny. La verdad fue un lujo tener hoy un encuentro con ustedes dos que es sumamente enriquecedor. Hemos tenido audiencia de todo el interior del país, de México, de España, de Miami, de un montón de países. Realmente muchísimas, pero muchísimas gracias y un honor tenerlos a los dos aquí con nosotros, con Amigos por Israel. Muchísimas gracias. Quiero decirle además a todos nuestros amigos que pasado mañana tenemos en nuestro encuentro una entrevista con Diana Sperling, escritora, ensayista, docente, doctora en filosofía, especializada como pensadora en la articulación entre filosofía y judaísmo. El tema será Ética y filosofía judía, una visión filosófica de la historia del pueblo judío. Los esperamos. Doctora Guinness, Fanny Mandelbaum, un gran abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Igualmente.